Quería dormir. Ya estaba cerrando los ojos. Solo tenía que dejarme llevar y perder el conocimiento. Pero todavía no podía hacerlo. Abrí lentamente los ojos. A mi alrededor seguían escuchándose voces, gritos, órdenes. Entre toda la confusión distinguí la voz del anciano. Atrapen otra vez a Wilson. No dejen que escape. Wilson. Así que ese era el nombre del mono. Con ayuda de Jasmine conseguí incorporarme. Todo mi cuerpo protestó por el dolor. Aún así, levanté la voz. No pueden hacer eso. Todos se giraron para mirarme. El anciano frunció el ceño. Eso no es asunto tuyo, muchacho. Se acomodó los lentes. Haremos lo que consideremos necesario. Miró a los estudiantes con desprecio. Después de todo, no son más que unos niños sin ningún poder real. Sonreí de medio lado. Puede que tenga razón, viejo. Hice una breve pausa. Pero cometió un pequeño error. Miré hacia Cyrus. Cyrus. Él entendió inmediatamente. Sacó mi teléfono. Presionó reproducir. En la pantalla comenzó a verse el duelo completo contra Wilson. También se escuchaban claramente las conversaciones de ellos sobre el maltrato y dispararle al mono. El rostro del anciano perdió todo el color. Di un paso al frente. ¿Sabe qué pasará si este video se hace público? Nadie respondió. Seguí hablando. ¿Conoce al señor Kaiba? El anciano tragó saliva. Él odia que utilicen los duelos de monstruos para experimentos como este. Señalé la pantalla. Han obligado a un animal a participar en duelos. Han realizado experimentos fuera del reglamento. Y, por si fuera poco, intentaron capturarlo otra vez después del duelo. Mi sonrisa se volvió más fría. Si este video llega a manos de Kaiba. No terminé la frase. No hacía falta. El silencio dijo el resto. Los hombres comenzaron a mirarse entre ellos. Uno dio un paso hacia atrás. Luego otro. El anciano respiró hondo. Sabía perfectamente que un escándalo de ese tamaño podía acabar con todo el proyecto. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Ahora tienen dos opciones. Levanté dos dedos. Se marchan. O le envío este video a Kaiba. Pasaron unos segundos. Finalmente. Retirada. Los hombres recogieron apresuradamente su equipo. En menos de un minuto todos abandonaron el lugar. Vi cómo Wilson observaba la escena desde la distancia. Por primera vez desde que lo conocí. El mono sonrió. Yo también sonreí. Listo. Suspiré con alivio. Ahora sí. Me acerqué lentamente a Wilson. El mono todavía me observaba con cierta desconfianza. Ven aquí. No opuso resistencia. Comencé a quitarle todos los aparatos que llevaba encima. Tenía varios electrodos adheridos a la cabeza, un pequeño dispositivo metálico alrededor del cuello, y un extraño traductor conectado a su garganta. Así era como podía hablar. No era magia, era tecnología. Uno por uno fui retirando todos aquellos aparatos. Wilson se llevó una mano a la cabeza. Parecía mucho más tranquilo. En ese momento comenzaron a escucharse ruidos entre los árboles. Todos levantamos la vista. De entre los arbustos empezaron a salir más monos. 1, 2, 5. Al poco tiempo había toda una familia observándonos. Había monos adultos, algunos muy pequeños, y varios se acercaron directamente a Wilson. Parecía que llevaban mucho tiempo buscándolo. Wilson sonrió, una sonrisa completamente distinta a la de antes. Ya no era la sonrisa de un duelista obligado a pelear, era la de alguien que por fin volvía a casa. Lo curioso fue que, incluso después de quitarle todos los dispositivos, Wilson conservó dos cosas, su disco de duelo, y su baraja. Los sostuvo con cuidado contra su pecho. Supongo que, al final, también había aprendido a querer los duelos. Solo que quería jugarlos por decisión propia, no porque alguien lo obligara. Wilson levantó una mano hacia nosotros a modo de despedida. Gracias. Esta vez su voz ya no salió del traductor. Fue un sonido simple, un gesto. Pero no hizo falta entender palabras. Todos comprendimos perfectamente lo que quería decir. Le devolví el saludo con una sonrisa. Cuídate, Wilson. Jasmine, Alexis, Aidin, Cyrus y los demás también se despidieron. Poco a poco, Wilson se internó en el bosque acompañado por toda su familia, hasta desaparecer entre los árboles. Observé el lugar unos segundos más. Después sonreí para mí mismo. Ahora sí. Creo que ya me gané una buena siesta. Di un paso, después otro, y al tercero. Mis piernas dejaron de responder. Ah. Caí de cara al suelo. Plof. Yami, dijo Cyrus. ¿Se quedó dormido?, preguntó Mindy. Alexis negó con la cabeza. No, se desmayó. Jasmine se llevó una mano a la boca. Rápido. Necesita un médico. Mientras todos corrían desesperados hacia mí.
Yo solo tenía un último pensamiento. Al menos, Wilson está libre. Y esta vez sí. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que vi fue un techo completamente blanco. Parpadeé varias veces. El olor a desinfectante inundó mi nariz. Giré lentamente la cabeza. Una habitación de hospital. ¿Dónde estoy? Mi voz salió débil y ronca. Esperé una respuesta. Nada. Solo silencio. La habitación estaba completamente vacía. Intenté incorporarme. Un dolor insoportable recorrió todo mi cuerpo. Volví a caer sobre la cama. Respiré con dificultad. Intenté mover una pierna. No respondió. Después la otra. Nada. Sentía los músculos como si hubieran sido destrozados. Hasta levantar un dedo era un esfuerzo enorme. Mierda. ¿Qué demonios me pasó? No tenía idea de cuánto tiempo permanecí allí mirando el techo. Minutos. Tal vez horas. Había perdido completamente la noción del tiempo. Finalmente, la puerta se abrió. Entró una enfermera con un pequeño cuaderno entre las manos. Al verme despierto sonrió con alivio. Vaya. Por fin despertaste. Se acercó a mi cama mientras revisaba unas hojas. Has estado inconsciente durante 2 días. ¿2 días? La enfermera asintió. Después comenzó a leer mi historial médico. Cuando llegaste tu estado era crítico. Levantó la vista unos segundos. Tenías una pierna fracturada. 6 costillas rotas. El brazo izquierdo completamente doblado por el impacto. Varias hemorragias internas. Algunos órganos presentaban daños. Y múltiples desgarros musculares por todo el cuerpo. Cada lesión sonaba peor que la anterior. Me quedé completamente en silencio. Mierda. Giré lentamente la cabeza hacia ella. ¿Tan mal estaba? La enfermera cerró su cuaderno y me dedicó una pequeña sonrisa. Por ahora solo descansa. Se acomodó la cofia antes de dirigirse a la puerta. Más tarde seguramente tendrás visitas. Asentí en silencio. No tenía fuerzas para hacer mucho más. Así que simplemente cerré los ojos y descansé. No sé cuánto tiempo pasó. Un pequeño toc, toc contra la ventana me hizo abrir los ojos. Giré la cabeza lentamente. Del otro lado del cristal estaba Wilson. No pude evitar sonreír. ¿Qué haces aquí, mono? Wilson levantó una mano y saludó con entusiasmo. Intentó decir algo, pero ya no podía hablar. Sin aquellos aparatos en la cabeza, había vuelto a comunicarse como un mono normal. Solo hacía gestos. Con mucho cuidado abrió la ventana y entró en la habitación. Llevaba varias frutas entre los brazos. Bananas, manzanas, y algunas que ni siquiera conocía. Las dejó sobre mi cama y me señaló con insistencia. Son para mí. Wilson asintió rápidamente. No pude evitar reír. Gracias. Tomé una banana mientras él hacía lo mismo. Durante varios minutos no dijimos absolutamente nada. Solo nos quedamos allí, sentados sobre la cama, compartiendo las frutas en completo silencio. Curiosamente, no resultaba un silencio incómodo. Cuando terminamos de comer, Wilson dio un pequeño salto hasta la ventana. Se giró para mirarme una última vez. Levantó la mano en señal de despedida. Yo respondí el gesto. Cuídate. Con un último chillido de alegría, desapareció entre los árboles. Lo observé hasta que dejó de verse. Sonreí para mí mismo. Eso fue realmente amable de su parte. Las horas siguieron pasando lentamente. El cielo comenzó a teñirse de un intenso color anaranjado. Me quedé contemplándolo desde la ventana mientras pensaba en todo lo que había ocurrido durante aquellos días. En Jessie, en Aidin, en Jasmine. Al recordar cómo la había abrazado durante la caída. Sentí que mis mejillas se calentaban un poco. Sacudí la cabeza. ¿Pero qué estoy pensando? Justo en ese momento, la puerta de la enfermería volvió a abrirse. Alguien había venido a visitarme. De pronto, la puerta de la enfermería se abrió. El primero en entrar fue Chumley. Llevaba 2 bolsas de papel entre los brazos. Detrás de él apareció Cyrus. No pude evitar sonreír un poco. ¿Qué hacen aquí? Cyrus cruzó los brazos. Vinimos a verte, tonto. Chumley asintió. Sí. Todos estaban preocupados por ti. Parpadeé sorprendido. ¿Todos? Cyrus se encogió de hombros. Los rumores corren muy rápido. Ya casi toda la academia sabe lo que hiciste. Abrí mucho los ojos. ¿En serio? Suspiré. Eso será problemático. Me hubiera gustado pasar desapercibido por un tiempo. Chumley negó con la cabeza. Olvídate de eso por ahora. Levantó una de las bolsas de papel y me la entregó. Toma. La abrí lentamente. Mis ojos comenzaron a brillar. Galletas. Dentro había decenas de galletas de todos los tamaños, aunque... Fruncí el ceño. La bolsa no estaba completamente llena. Miré a Chumley. ¿No eran más? Él señaló discretamente a Cyrus.
Sí. Pero Cyrus se fue comiendo varias durante el camino. Giré lentamente la cabeza. Cyrus silbaba mientras miraba hacia otro lado, fingiendo no saber de qué hablábamos. Entonces lo vi. En la comisura de sus labios todavía había varias migas de galleta. Se hizo un silencio absoluto. Lo señalé con el dedo. Traidor. Cyrus dio un salto del susto. No es lo que parece. Me traicionaste. Tenía hambre. Eran mis galletas. Ni siquiera sabías que existían. Eso no es el punto. Chumley soltó una carcajada. Yo intenté levantarme de la cama para perseguirlo. Apenas moví el cuerpo. Un dolor insoportable me recorrió de pies a cabeza. ¡Ah! Volví a caer sobre la almohada. Cyrus respiró aliviado. Menos mal. Por un momento pensé que ibas a perseguirme. Lo miré con una expresión completamente seria. Cuando salga de este hospital. No importa cuánto tiempo pase, voy a cobrarme esas galletas. Cyrus tragó saliva. Creo que, mejor voy comprando otras. Después de aquella escena, la puerta volvió a abrirse. 3 personas entraron a la enfermería. Aidin, Jasmine, y Alexis. En ese momento Chumley y yo estábamos compartiendo las galletas. A él sí le había convidado, a Cyrus no. Después de todo, ya se había comido unas cuantas durante el camino. Aún así, seguía murmurando por lo bajo. Estúpidas galletas. Ni estaban tan ricas. Lo ignoré por completo. Mi atención se centró en las 3 chicas. Las observé unos segundos. Jasmine tenía la mirada apagada. Alexis parecía preocupada. Y Aidin. Bueno, tenía esa expresión de enojo que ya empezaba a conocer demasiado bien. Fruncí el ceño. ¿Está todo bien? Ninguna respondió. Jasmine fue la primera en avanzar. Se detuvo frente a mi cama. Apretó con fuerza el borde de su falda. Parecía querer decir algo, pero las palabras simplemente no salían. Finalmente levantó la cabeza. Muchas gracias. Su voz apenas era un susurro. Por lo que hiciste por mí, antes de que pudiera responder. Se abalanzó sobre mí y me abrazó con fuerza. Escondió el rostro contra mi pecho. Comenzó a llorar. Por un instante me quedé completamente inmóvil. Luego levanté lentamente mi brazo sano. Con cuidado acaricié su cabello. No te preocupes. Sonreí con tranquilidad. Estoy bien. Ella negó con la cabeza mientras seguía llorando. No. No lo estás. Casi mueres por mi culpa. Negué despacio. No fue por tu culpa. Fue mi decisión. Hice una pequeña pausa. Así que, en serio. No hay ningún problema. Jasmine levantó lentamente la mirada. Sus ojos seguían llenos de lágrimas. Pero, por primera vez desde que había entrado a la habitación. Sonrió, aunque solo fuera un poco. Rápidamente, Aidin sujetó a Jasmine por los hombros y la apartó con cuidado de mi cama. Sí, muy bonito y todo. Se cruzó de brazos. Pero él necesita descansar. No pude evitar sonreír. Vaya. La miré de arriba a abajo. Creo que esa es la primera cosa lógica que sale de tu boca. Durante un segundo hubo un silencio absoluto. Después, toda la habitación estalló en carcajadas. Hasta la propia Jasmine dejó escapar una pequeña risa mientras se secaba las lágrimas. Aidin infló las mejillas. ¡Qué gracioso! Cuando puedas levantarte de esa cama ya veremos quién se ríe. Anotado. Haré todo lo posible por no recuperarme nunca. Las risas no tardaron en regresar. Jasmine dio un pequeño paso al frente. Todavía tenía los ojos algo enrojecidos. Me dedicó una cálida sonrisa. Gracias. Hizo una breve pausa. Gracias por todo, asentí en silencio. No hacía falta decir nada más. En ese momento, Alexis se acercó a mi cama. Llevaba algo cuidadosamente sujeto entre las manos. Lo colocó sobre las sábanas. Era mi mazo. Lo observé durante unos segundos antes de tomarlo con cuidado. Sentí un enorme alivio. Muchísimas gracias por cuidarlo. Alexis negó con la cabeza y sonrió. Al contrario. Gracias a ti. Miró de reojo a Jasmine. Salvaste a una de mis mejores amigas. Miré mi mazo unos instantes. Después levanté la vista hacia las 3. Sonreí de medio lado. Pues. ¿Eso hacen los héroes, no? Las 3 chicas se quedaron en silencio por un instante. Alexis sonrió con ternura. Jasmine volvió a bajar la mirada, avergonzada. Y Aidin soltó un largo suspiro. No. Se llevó una mano a la frente. Eso lo hacen los idiotas con complejo de héroe. Toda la habitación volvió a llenarse de risas. No tardé ni un segundo en responder. Señalé directamente a Aidin. ¿Y quién habla? Sonreí con picardía. La que usa una baraja de héroes. No pude contener la risa. Ja 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 ja. Aidin se quedó inmóvil unos segundos. Después desvió la mirada. Eso no cuenta.
Toda la habitación volvió a estallar en carcajadas. Incluso Alexis tuvo que cubrirse la boca para no reír demasiado. Pasamos algunos minutos más conversando. Hablamos de lo ocurrido con Wilson, de las clases y de algunos rumores que circulaban por la academia, hasta que la enfermera regresó. Se acabó el horario de visitas. Todos comenzaron a despedirse. Jasmine fue la última en salir. Antes de cerrar la puerta me dedicó una pequeña sonrisa. La habitación volvió a quedar en silencio. Suspiré. Creo que será mejor dormir. Miré mi cuerpo completamente vendado. Después de todo, ni siquiera puedo moverme. Cerré los ojos, y me quedé dormido casi al instante. Al día siguiente, no hice absolutamente nada. Bueno, tampoco podía hacer mucho. Nadie vino a visitarme durante toda la mañana, hasta que, cerca del mediodía, la puerta volvió a abrirse. Vaya, vaya. Era el profesor Crowler. Seguro viene a decirme algo importante. Fue mi primer pensamiento. Qué equivocado estaba. Entró empujando un pequeño carrito lleno de libros, cuadernos, lápices y hojas. Al verlo, ya podía imaginar perfectamente lo que iba a decir. Crowler acomodó los libros sobre una mesa. Después me miró con una sonrisa. Vaya, vaya, señor Yanni. Decidió hacerse el héroe. Abrió los brazos. Y ahora deberá afrontar las consecuencias. Tragué saliva. No. Crowler tomó una enorme pila de libros. Tiene una montaña de tareas atrasadas. Pero no se preocupe. Le daré una semana para entregarlas todas. Las fue colocando una por una sobre mi cama. Principios de duelos. Voluntad inquebrantable. Invocaciones especiales, volumen segundo. Estrategias defensivas. Armado de un buen mazo, volumen tercero. Alquimia de cartas segundo. Cada libro era más grueso que el anterior. Los observé completamente horrorizado. Luego miré a Crowler. Luego otra vez a los libros. Después volví a mirarlo a él. Profesor. Hice una larga pausa. Creo que hubiera preferido romperme la otra pierna. Crowler estaba a punto de salir de la habitación. Sin embargo, antes de cerrar la puerta, se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. Ah, una cosa más. Lo miré con atención. Era una broma, muchacho. Señaló la enorme pila de libros. No será necesario que hagas las tareas hasta que te recuperes por completo. Solté un largo suspiro de alivio. Uf. Pero. Volví a tensarme. Procura leer esos libros. Levantó uno de ellos. Y, si encuentras algo interesante, puedes tomar apuntes. Hizo una pequeña pausa antes de sonreír. Después de todo, salvaste a una de mis alumnas. No supe qué responder. Simplemente asentí. Crowler abandonó la habitación y cerró la puerta tras de sí. Me quedé mirando la puerta durante unos segundos. Vaya. Nunca pensé que vería al profesor Crowler decir algo así. La habitación volvió a quedar completamente en silencio. No tenía nada mejor que hacer, así que tomé uno de los libros de la pila. Armado de un buen mazo, volumen tercero. Veamos. Abrí la primera página y comencé a leer. El libro explicaba que un buen mazo no consistía simplemente en reunir las cartas más poderosas. Lo importante era encontrar un equilibrio entre monstruos, cartas mágicas y cartas trampa. También hablaba de las invocaciones por fusión. Explicaba que eran muy poderosas, aunque no siempre debían ser el centro de una estrategia. Lo que más me llamó la atención fueron los ejemplos. Uno de ellos mostraba la combinación entre espejismo de la pesadilla y provisiones de emergencia. La idea era aprovechar el efecto de robar cartas de espejismo de la pesadilla y, antes de sufrir su desventaja, activar provisiones de emergencia para enviarla al cementerio, recuperar puntos de vida y evitar el efecto negativo. ¡Qué ingenioso! Seguí pasando las páginas. Otro ejemplo explicaba una estrategia con fusión y desfusión. Primero realizabas una invocación por fusión. Atacabas con el monstruo fusionado. Y, una vez terminado el combate, activabas desfusión para separar nuevamente a los materiales y atacar una segunda vez con ellos, siempre que las condiciones lo permitieran. Vaya, en estos libros parecieran buenas estrategias. Mientras más leía, más triste me ponía. Bueno, es normal, mis duelos eran mucho más frenéticos de lo que son ahora. No puedo creer que esa estrategia con fusión y desfusión fuera considerada revolucionaria. Negué con la cabeza mientras cerraba el libro. Continué leyendo durante horas, uno tras otro. Cuando levanté la vista, el cielo ya estaba completamente oscuro. Había terminado todos los libros. Solté un largo suspiro. En resumen, no aprendí absolutamente nada nuevo.
Todo lo que había leído eran conceptos básicos que ya conocía desde mi vida anterior. Supongo que era normal. Los duelos de mi mundo eran mucho más frenéticos que los de esta época. Dejé el último libro sobre la mesa y tomé el único que todavía no había abierto. Alquimia de cartas segundo. Alquimia. Ese título despertó un poco mi curiosidad. Abrí la primera página y comencé a leer. A diferencia de los demás libros, este no hablaba sobre estrategias de duelo ni sobre cómo construir un mazo. Hablaba sobre la creación de cartas. Eso hizo que arqueara una ceja. Las primeras páginas describían antiguos experimentos de alquimistas que intentaban transformar materiales comunes en metales preciosos, como convertir piedra en oro. Pero, conforme avanzaba la lectura, el tema cambiaba por completo. La verdadera alquimia no consistía en crear oro. Consistía en crear cartas. Mi interés aumentó de inmediato. Según el libro, no todas las cartas eran iguales. 2 personas podían fabricar exactamente la misma carta. Sin embargo, una podía resultar mucho más poderosa que la otra. La diferencia no estaba en los materiales utilizados, sino en el espíritu de la carta. El libro explicaba que cada carta poseía un espíritu propio y que, antes de intentar crearla, era necesario investigarlo, comprenderlo y lograr una conexión con él. Cuanto mayor fuera esa afinidad, mejor sería el resultado final. Seguí pasando las páginas. Más adelante encontré otro apartado aún más interesante. Explicaba que existían momentos específicos en los que la energía espiritual del mundo se volvía especialmente densa. Durante esos periodos era mucho más sencillo crear cartas. Aunque había un problema. El creador debía aportar una enorme cantidad de su propia energía espiritual para completar el proceso. De lo contrario, la carta simplemente nunca llegaría a existir. Cerré el libro unos segundos para ordenar mis pensamientos. Vaya. Esto sí que no lo sabía. Seguí pasando las páginas. Cada capítulo parecía más absurdo que el anterior. O, mejor dicho, más increíble. El libro afirmaba que existían cartas cuya creación era simplemente imposible. Los dioses egipcios eran el ejemplo más claro. Según el autor, aquellas cartas no podían ser replicadas ni siquiera por los mejores alquimistas del mundo. No importaba cuánto conocimiento tuvieran. No importaba cuánta energía espiritual poseyeran. Simplemente era imposible. También encontré un apartado dedicado a la evolución de las cartas. Explicaba que algunos espíritus permanecían dormidos durante años. Sin embargo, si encontraban al duelista adecuado o atravesaban ciertas experiencias, podían despertar y evolucionar, permitiendo que la carta alcanzara un poder completamente nuevo. Había teorías sobre espíritus que cambiaban de forma. Cartas que desarrollaban nuevos efectos con el paso del tiempo. Vínculos entre duelista y espíritu. Métodos para fortalecer esa conexión. Incluso hipótesis que aseguraban que algunas cartas elegían a su dueño y rechazaban a cualquier otra persona. Cuanto más avanzaba, más teorías aparecían, y cada una era más extraña que la anterior. Cuando terminé el capítulo, cerré el libro lentamente. Me llevé una mano a la frente. Me fundieron el cerebro. Jamás pensé que alguien pudiera escribir tantas teorías sobre las cartas en un solo libro, aunque, debía admitirlo, era muchísimo más interesante que cualquier manual sobre cómo armar un mazo. Los días comenzaron a pasar. Mi cuerpo mejoraba poco a poco. Ya podía sentarme sin que cada movimiento se sintiera como una tortura, aunque todavía estaba muy lejos de poder volver a caminar con normalidad. Lo bueno era que nunca me faltaban visitas. Todos los días alguien venía a verme y me ponía al día con lo que ocurría en la academia. Sinceramente, escuchar sus historias era mucho más entretenido que quedarse mirando el techo del hospital. Uno de esos días, Cyrus entró a toda velocidad por la puerta. Yami, te perdiste un duelazo. Le pedí que se calmara antes de empezar a hablar. Resultó que habían encontrado a Ginzo. Por lo que me contaron, el espíritu de la carta había provocado un gran problema dentro de la academia y terminó enfrentándose a Aidin. Fue un duelo bastante complicado, ya que Inzo anulaba todas las cartas trampa y obligaba a improvisar nuevas estrategias. Pero, al final, Aidin consiguió derrotarlo. No pude evitar sonreír. Sabía que lo lograría. Un par de días después recibí otra actualización. Esta vez, Chonbli fue quien vino a visitarme. Al parecer había aparecido un duelista gigantesco que estaba derrotando estudiantes de Obelisk Blue uno tras otro. Era enorme. Tenía una fuerza física ridícula y un mazo igual de brutal. Muchos pensaban que nadie lograría detenerlo. Hasta que, una vez más, Aidin aceptó el desafío. Después de un duelo bastante intenso, terminó derrotándolo también. Parece que mientras yo estoy aquí tirado, ella no deja de hacerse famosa. Chonbli soltó una pequeña risa.
No te equivocas. Al día siguiente pensé que ya nada podría sorprenderme. Qué ingenuo fui. Cyrus volvió completamente emocionado. Ahora Aidin se batió en duelo contra un Tarzán. Lo miré unos segundos en silencio. ¿Un qué? Resultó que un hombre que llevaba años viviendo en la isla, rodeado de la naturaleza y completamente adaptado a la selva, había estado entrenando para hacerse uno con la naturaleza y poder robar la carta que quisiera en los duelos naturalmente. Aidin volvió a ser quien terminó enfrentándolo. Y, para sorpresa de absolutamente nadie, también ganó ese duelo. Me quedé mirando el techo de la habitación. Cada día estoy más convencido de que esta academia atrae a todos los raros del planeta. Cyrus se encogió de hombros. La verdad. Sí, no pude evitar reírme, mientras todos vivían aventuras por toda la isla. Yo seguía atrapado en una cama de hospital, escuchándolas como si fueran historias antes de dormir. Definitivamente. No era así como imaginaba mi primer año en Duel Academy. Los días siguieron pasando. Mi cuerpo ya casi estaba bastante bien. Todavía me dolían un poco las piernas y las costillas, pero comparado con cómo había despertado, era un milagro. Aquella noche no podía dormir. No dejaba de tener una extraña sensación, como si algo importante estuviera ocurriendo en la academia. Miré la puerta de mi habitación, luego la ventana, y finalmente el suero conectado a mi brazo. A la mierda. Me quité el suero con cuidado, me puse de pie y salí de la habitación lo más silenciosamente que pude. Cada paso me dolía, pero llevaba demasiados días encerrado. Necesitaba salir. Empecé a correr por los pasillos de la academia guiándome únicamente por mi intuición. Vamos. Por aquí. Doblé una esquina, hasta que salí del edificio. Crucé hasta un bosque, hasta que escuché una enorme cantidad de voces. Había llegado. Corrí los últimos metros con todas mis fuerzas. Cuando alcancé el campo de duelo, todo había terminado. Decenas de estudiantes rodeaban la arena mientras aplaudían con entusiasmo. En el centro estaba Aidin. Había ganado. Me acerqué a uno de los alumnos. ¿Qué pasó? ¿Quién era su rival? El estudiante respondió sin dejar de mirar el campo. Era el ladrón que intentó robar el mazo del rey de los juegos. Pero Aidin lo derrotó. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Miré el campo. Miré a Aidin. Miré a toda la gente celebrando. Abrí bien los ojos. Respiré hondo. Y grité con todas mis fuerzas. ¡Ay, por favor! Varias personas giraron la cabeza para verme. ¿Cómo pude llegar tan tarde? Caí de rodillas llevándome una mano al pecho. Después de tantos días encerrado. Justo hoy decido escaparme. Y me pierdo el duelo. Algunos estudiantes comenzaron a reírse. Otros simplemente me miraban como si estuviera loco. La verdad. No podía culparlos. Yo también me habría reído de mí, mientras seguía lamentándome por haber llegado tarde. Escuché 3 voces detrás de mí. Yami. Giré lentamente la cabeza. Aidin me miraba con los brazos cruzados. A su lado estaban Cyrus y Chomli. Los 3 tenían exactamente la misma expresión. De ceño fruncido. Sonreí de forma incómoda. Qué casualidad encontrarlos aquí. Ninguno respondió. Aidin soltó un suspiro. ¿Se puede saber qué demonios haces fuera de la enfermería? Bueno. Quería ver el duelo. Llegué un poquito tarde. Cyrus me señaló. Un poquito dice. Se escapó del hospital. Chomli negó con la cabeza. ¿Qué pasaría si le contamos a la enfermera dónde estás? Tragué saliva. ¿En serio? Aidin sonrió. No era una sonrisa tranquilizadora. Era una de esas sonrisas que anunciaban problemas. Sí. Y nosotros vamos a llevarte de vuelta. Di un paso hacia atrás. Podemos hablarlo. Los 3 dieron un paso hacia adelante. Miré a mi izquierda, luego a mi derecha. No había escapatoria. 5 minutos después. Iba siendo prácticamente arrastrado de regreso a la enfermería. Puedo caminar solo. Dejen de tratarme como un saco de papas. Aidin, suéltame. Cyrus, deja de empujar. Chomli, no te rías. Los 3 me ignoraron por completo. Cuando llegamos a la habitación, la enfermera ya estaba esperándonos con los brazos cruzados. Su mirada daba más miedo que cualquier duelo. Respiré hondo. Creo que estoy en problemas. Al día siguiente ocurrió algo bastante interesante. Todavía seguía en la enfermería cuando la puerta de mi habitación se abrió de golpe. Levanté la vista. Era Aidin. Llevaba una enorme sonrisa en el rostro. Se notaba que estaba emocionada. Yami. Hoy voy a batirme en duelo contra Bastión. Arqueé una ceja. ¿Ah, sí? Ella asintió con entusiasmo. El ganador será el representante de Duel Academy en el duelo interescolar contra la Academia del Norte. Sonreí. Vaya.
Eso sí que es una gran oportunidad. Lo sé. Respondió casi dando un pequeño salto de la emoción. He estado entrenando muchísimo para este duelo. La miré durante unos segundos. Entonces no tengo dudas de que te irá bien. Por un instante, su sonrisa desapareció. Bajó un poco la mirada. Parecía algo nerviosa. Después volvió a mirarme. Yami. ¿Vendrás a alentarme? La pregunta me tomó un poco por sorpresa. Sonreí de inmediato. Claro que sí. Levanté el pulgar. Ahí estaré. Su expresión cambió por completo. La preocupación desapareció y volvió a sonreír como una niña a la que acababan de darle la mejor noticia del día. Perfecto. Entonces nos vemos más tarde. Se dio media vuelta y salió casi corriendo de la habitación. La puerta se cerró. Me quedé mirando el techo unos segundos. Bueno. Supongo que esta vez sí llegaré a tiempo. Por la tarde, cuando el duelo estaba a punto de comenzar, la puerta de mi habitación volvió a abrirse. Era Cyrus. Solo que esta vez no venía solo. Empujaba una silla de ruedas. La observé unos segundos. Luego lo miré a él. Después volví a mirar la silla. ¿Es en serio? Cyrus asintió con toda la naturalidad del mundo. Claro. La enfermera dijo que la única forma en la que saldrías de aquí sería sentado en esa silla. Solté un largo suspiro. ¿En serio? Me llevé una mano a la cara. Esto es vergonzoso. Cyrus comenzó a reír. Vamos, no es para tanto. Prefiero llegar en silla de ruedas que llegar tarde otra vez. No pude responderle. Porque, muy a mi pesar. Tenía razón. Con resignación, me senté en la silla. Bueno. Llévame. Cyrus sonrió. A la orden. Comenzó a empujar la silla por los pasillos de la academia mientras varios estudiantes se quedaban mirándome al pasar. Algunos incluso me saludaban. Yo solo levantaba una mano intentando aparentar que aquello era completamente normal, aunque por dentro quería desaparecer. Después de unos minutos llegamos al estadio de duelo. Esta vez. Antes de que comenzara, Cyrus me llevó hasta una de las gradas, justo al costado del campo. Desde allí tenía una vista perfecta de la arena. Y, lo más importante, estaba lo suficientemente cerca como para que Aidin pudiera verme entre el público. Sonreí. Ahora sí. Esta vez no pienso perderme el duelo. Cuando llegamos, el estadio ya estaba completamente lleno. Cyrus estacionó mi silla de ruedas justo al costado de la arena. Desde allí tenía una vista perfecta del duelo. Aidin ya se encontraba en un extremo del campo. En el otro estaba Bastión Misawa, uno de los duelistas más inteligentes de la academia. No era el tipo de persona que confiaba en la suerte. Él ganaba utilizando cálculos, probabilidades, y una estrategia casi perfecta. Vuelo. Aidin, 4000 LP. Bastión, 4000 LP. Bastión fue el primero en mover. Invocó a Hidrogedón y preparó cuidadosamente su campo. No hizo nada espectacular. Simplemente esperaba. Como si ya supiera exactamente lo que Aidin intentaría hacer. Cuando llegó el turno de Aidin, sonrió con la misma confianza de siempre. Invocó a Héroe Elemental Avian. Ahora activaré polimerización. No pude evitar sonreír. Va a empezar con una fusión. Pero Bastión no parecía preocupado. Al contrario, era como si hubiera estado esperando ese momento desde el inicio del duelo. Activo mi carta trampa. Sello de fusión. La carta de Aidin fue negada antes de poder activarse. Y, lo peor de todo, no podría volver a utilizar polimerización durante el resto del duelo. Vaya. Murmuré en voz baja. Eso sí que debió doler. Sin su principal forma de invocar monstruos de fusión, Aidin se vio obligada a cambiar completamente su estrategia. Los siguientes turnos fueron un auténtico rompecabezas. Hidrogedón destruyó a Avian y, gracias a su efecto, apareció un segundo Hidrogedón desde el mazo de Bastión. En cuestión de segundos, el campo comenzó a llenarse de monstruos. Aidin intentó resistir utilizando a Clayman como un muro defensivo, pero Bastión ya tenía todo calculado. Invocó a Oxigedón. Después activó una carta mágica que combinó a sus 3 monstruos. El campo entero se cubrió de una enorme corriente de agua. De ella emergió una gigantesca criatura, dragón del agua. El enorme dragón rugió mientras destruía a Clayman de un solo ataque. Bastión ajustó sus gafas. Con polimerización sellada. Y con dragón del agua en el campo. La probabilidad de mi victoria es prácticamente absoluta. Miré a Aidin. No parecía asustada. Simplemente cerró los ojos, respiró hondo, y robó una carta. Entonces sonrió. Sabía que confiarías en mí. Activó rascacielos. En un instante, el escenario cambió por completo. Los edificios comenzaron a elevarse alrededor del campo de duelo. Una enorme ciudad apareció bajo los pies de los duelistas. Después invocó a Héroe Elemental Filoso.
Bastión frunció el ceño. Es inútil. Mi dragón del agua tiene mayor poder de ataque. Aidin simplemente sonrió. Eso sería cierto. Si no fuera por el efecto de rascacielos, el aura del héroe comenzó a intensificarse. Su espada brilló con fuerza mientras saltaba entre los edificios. Ataca. Ataca. En el instante del impacto, el poder de héroe elemental filoso aumentó de 2600 a 3600 puntos de ataque gracias al efecto de rascacielos. El dragón del agua, con sus 2800 puntos de ataque, no tuvo ninguna oportunidad. La espada de filoso atravesó al gigantesco dragón. El monstruo estalló en miles de gotas de agua que se dispersaron por toda la arena. La explosión alcanzó directamente a Bastión. Su contador de puntos comenzó a descender. 4000. 3200. Pero Bastión sonrió. Aún no termina. Al destruirse Dragón del Agua, su efecto activó el regreso de los materiales que lo habían formado. 2 hidrogedón y 1 oxigedón reaparecieron en su campo. Arqueé una ceja. Interesante. El duelo todavía no había terminado. Bastión aún tenía 3 monstruos frente a él. Pensé que Aidin tendría que esperar otro turno. Pero entonces... sonrió. Activo mi carta mágica. Ataque de doble impacto. Fruncí el ceño. Ataque de doble impacto. La carta obligó a Aidin a descartar toda su mano. A cambio, podía seleccionar uno de sus monstruos. Eligió a héroe elemental filoso. Un instante después, Filoso salió disparado. Atravesó al primer hidrogedón, luego al segundo, y finalmente partió en 2 al oxigedón. Todo ocurrió en cuestión de segundos. La pantalla de Bastión volvió a iluminarse. 3200. 1600. 0. El estadio entero estalló en aplausos. La ganadora es Aidin Yuki. Yo, en cambio, me quedé completamente inmóvil. Espera un segundo. Volví a mirar la carta que Aidin acababa de usar. Ataque de doble impacto. No. Esa carta no existía en el TCG. Poco a poco empecé a comprender algo. Este mundo no solo tenía cartas del juego que yo conocía, también existían cartas exclusivas del anime. Y si eso era cierto, entonces había muchísimas estrategias que jamás había visto. No pude evitar sonreír. Esto acaba de ponerse mucho más interesante. Durante unos segundos, todo el estadio permaneció en silencio, hasta que el director Shepard se puso de pie, tomó el micrófono y una enorme sonrisa apareció en su rostro. Tenemos una ganadora. Hizo una pequeña pausa antes de anunciarlo. La representante oficial de Duel Academy para el duelo interescolar contra la Academia del Norte será Aidin Yuki. El estadio explotó. Todos los estudiantes comenzaron a gritar, aplaudir y celebrar su victoria. Aidin. Vamos. Sabía que ganarías. Incluso los profesores sonreían mientras observaban cómo la ovacionaban. Yo tampoco pude quedarme quieto. Sin pensarlo, me levanté de la silla de ruedas. Comencé a aplaudir con todas mis fuerzas. Bien hecho, Aidin. Ella levantó la vista hacia las gradas. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Entonces me dedicó una enorme sonrisa y levantó el pulgar. No pude evitar devolverle el gesto. Se lo había ganado. Después de todo el esfuerzo que había puesto. Merecía completamente esa victoria. Al terminar la ceremonia, Cyrus volvió a colocarse detrás de mi silla de ruedas. Bueno. Hora de volver a la enfermería. Sin darme oportunidad de protestar, comenzó a empujar la silla hacia la salida del estadio. Después de unos minutos de silencio, se me ocurrió una idea. Oye, Cyrus. ¿Podemos pasar por la tienda? Él siguió caminando. ¿Para qué? Quiero comprar unas galletas. Ni siquiera dudó en responder. Claro que no. Tienes que volver a descansar. Lo miré de reojo. Te estás vengando por lo del otro día, ¿verdad? Cyrus soltó una pequeña risa. ¿Cómo crees? Yo jamás sería capaz de hacer algo así. Lo dijo con una sonrisa tan inocente que era imposible creerle. Suspiré derrotado. Sí. Seguro. Seguí mirando la tienda mientras nos alejábamos poco a poco por el camino. Aquel día. Perdí. Y, lo que era peor, me quedé sin mis galletas. Cuando regresamos a la enfermería, Cyrus me ayudó a acostarme en la cama. Me acomodó la almohada y se aseguró de que todo estuviera en su sitio. Antes de que saliera de la habitación, lo llamé. Oye, Cyrus. Se giró para mirarme. ¿Sí? Sonreí. Gracias por todo. Hiciste mucho por mí estos días. Cyrus también sonrió, pero enseguida añadí. Aunque todavía no te perdono por lo de las galletas. Se echó a reír. Algún día lo superarás. Negué con la cabeza. Jamás. Levantó una mano a modo de despedida. Buenas noches, Yami.
Buenas noches. La puerta se cerró. La habitación volvió a quedar completamente en silencio. O eso pensé. De pronto. La puerta volvió a abrirse lentamente. Cyrus, olvidaste algo. Me quedé congelado. Era Mululu. Y lo más extraño era que no parecía un espíritu. Se veía completamente real. Además, traía un paquete de galletas entre los brazos. Lo miré unos segundos. Luego miré las galletas. Y otra vez a Mululu. Dios mío. ¿A quién se las robaste? Mululu respondió con total naturalidad. En la tienda. Las robé. Parpadeé un par de veces. Al principio pensé que estaba bromeando, pero su cara seguía siendo completamente seria. Suspiré. Mululu. Eso está mal. Le di un pequeño golpe en la cabeza con los nudillos. ¡Auch! Como castigo. Confiscaré estas galletas. Mululu bajó la cabeza con cara de derrota. Al segundo siguiente, su cuerpo comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo. O, mejor dicho, regresó al interior de su carta. Miré el paquete de galletas que había dejado sobre la cama. Sonreí. Aquella noche. No perdí, gané, y me comí todas las galletas. Muajajaja. Al día siguiente. Por fin me sentía como nuevo. Mi cuerpo ya casi se había recuperado por completo. Después de tantas semanas entre vendas, medicamentos y regaños de la enfermera. Al fin me dieron el alta. Respiré profundamente al salir de la enfermería. Se sentía bien volver a caminar por la academia. Casualmente, ese día no había clases. Mucho mejor para mí. Si no recordaba mal, al día siguiente habría un evento importante en la academia. Mientras caminaba, me dirigí directamente a mi dormitorio. Pero, al llegar, fruncí el ceño. La puerta estaba cerrada con llave. ¿Eh? Qué raro. No recuerdo haberla dejado así. Empecé a golpear la puerta. En ese momento escuché una voz detrás de mí. Yami. Me di la vuelta. Era Cyrus. Se acercó sonriendo. Ven un momento. Antes de que pudiera preguntarle qué ocurría, me tomó del brazo y prácticamente me arrastró hasta su dormitorio. Cuando abrió la puerta. Sorpresa. Me quedé completamente inmóvil. El dormitorio estaba decorado con varios carteles. Uno de ellos decía con letras enormes: "Felicidades por tu recuperación". Dentro estaban todos: Aidin, Cyrus, Chombley, Alexis, Jasmine, Mindy. Incluso Bastión había ido. Durante unos segundos. No fui capaz de decir absolutamente nada. Solo me quedé mirando a todos. Sentí un nudo en la garganta. Y, antes de darme cuenta, mis ojos comenzaron a humedecerse. Una lágrima resbaló lentamente por mi mejilla. Todos lo notaron. Aidin sonrió con ternura. Cyrus se rascó la nuca, un poco avergonzado. Chombley soltó una pequeña risa. Yo también sonreí. Me sequé rápidamente las lágrimas con la manga de mi chamarra. Muchísimas. Hice una pequeña pausa para intentar recuperar la voz. Muchísimas gracias por todo, chicos. Por primera vez desde que llegué a este mundo. Sentí que realmente pertenecía a algún lugar. Había un montón de comida sobre la mesa que habían preparado en el centro de la habitación. Todos nos sentamos alrededor y comenzamos a comer mientras hablábamos de cualquier cosa. Después de unos minutos, Bastión dejó su vaso sobre la mesa. Bueno. Además de celebrar tu recuperación, también queríamos reunirnos para hablar de lo de mañana. Lo miré con curiosidad. ¿Qué pasa mañana? Aidin respondió antes que nadie. Mi duelo contra la Academia del Norte. Asentí. Oh. Entonces, sin pensar, solté lo primero que se me vino a la cabeza. Así que mañana te enfrentas contra Jessie. En cuanto terminé de hablar, abrí los ojos de par en par. Mierda, se me escapó el pensamiento en voz alta. Toda la mesa quedó en silencio. Todos me miraban. Bastión fue el primero en hablar. ¿Cómo sabes quién será el representante de la Academia del Norte? Improvisé la primera excusa que encontré. Me lo contaron los espíritus de duelo. Hubo unos segundos de silencio. Y después, todos empezaron a reír. Cyrus casi se atraganta con la comida. Chombley se sujetaba el estómago de tanto reír. Alexis negó con la cabeza. Jessie dejó Duel Academy hace bastante tiempo. No creo que volvamos a verla tan pronto. Sonreí con seguridad. Entonces, apostemos. Las risas fueron desapareciendo. Cyrus levantó ambas manos. Yo paso. Nunca hago apuestas. Chombley apoyó los codos sobre la mesa. Está bien. Si mañana no resulta ser Jessie, me vas a pagar una semana entera de queso fundido. Le sonreí. Acepto. Pero si gano, quiero una semana de galletas. Trato hecho. Nos dimos la mano. Alexis sonrió de lado. Yo también entro. La miré. ¿Y qué quieres si pierdo? Serás mi ayudante durante un día entero.
Y tendrás que hacer todo lo que te diga. No pude evitar sonreír. Qué rara forma de pedirme una cita. Alexis se quedó completamente roja. ¿Qué? Toda la mesa soltó una carcajada. Yo también empecé a reír. De repente, sentí un codazo directo en las costillas. ¡Ay! Miré a mi lado. Aidin me observaba con el ceño fruncido. Yo también quiero apostar. Me acomodé en la silla. A ver, ¿qué quieres? Si mañana no es Jessie. Quiero un duelo contigo. Sonreí. Acepto. Todos dirigieron entonces la mirada hacia Jazmín. Ella bajó la vista unos segundos. Jugaba nerviosamente con sus dedos. Después respiró hondo. Y yo también quiero apostar. Todos esperaron su respuesta. Jazmín reunió el valor suficiente para hablar. Si mañana no es Jessie. Tú. Tendrás una cita conmigo. El tiempo pareció detenerse. Nadie dijo una sola palabra. Cyrus tenía la boca abierta. Chomli dejó caer el tenedor. Bastión incluso dejó de comer. Alexis y Aidin miraban a Jazmín completamente sorprendidas. Y yo. Creo que mi cerebro dejó de cerebrar. Mi cerebro dejó de funcionar por unos segundos. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. La verdad. Me rasqué la mejilla con una sonrisa. Lo haría hasta gratis. Toda la habitación volvió a quedarse en silencio. Jazmín abrió mucho los ojos. Su cara empezó a ponerse completamente roja. Yo tardé aproximadamente 3 segundos en darme cuenta de lo que acababa de decir. Espera. No sonó como yo quería. Todos estallaron en carcajadas. Incluso Bastión dejó escapar una pequeña risa. Me aclaré la garganta, intentando recuperar algo de dignidad. Quise decir. Acepto la apuesta. Señalé a Jazmín con una sonrisa. Pero si yo gano. Quiero que me hagas galletas. Jazmín todavía seguía sonrojada. Después de unos segundos, sonrió tímidamente. Está bien. Trato hecho. Nos dimos la mano. No pude evitar sonreír. Al final. Aquella apuesta se había salido completamente de control. No entendía por qué. Pero Aidin parecía realmente molesta. Tenía los brazos cruzados y desviaba la mirada cada vez que intentaba verla. Decidí ignorarlo por el momento. Sonreí mientras imaginaba el resultado de las apuestas. Bueno. De todas formas, mañana se sabrá el resultado. Me crucé de brazos con una sonrisa de villano. Y tendré montañas de galletas. Muajajaja. Todos soltaron una pequeña risa. Me levanté de la silla. Ahora sí. Me iré a mi cuarto. Di apenas un par de pasos. Pero Cyrus comenzó a reírse. Perdón, Yami. Me giré confundido. ¿Qué pasa? Cyrus intentó contener la risa. Te quitaron tu habitación personal. Mi cerebro se apagó por un instante. ¿Cómo que me quitaron mi habitación? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? ¿Y por qué nadie me avisó? Lo dije todo tan rápido que ni yo mismo entendí la mitad de lo que había dicho. Cyrus levantó las manos para calmarme. Tranquilo, tranquilo. Como estuviste tanto tiempo internado, algunos alumnos necesitaban habitaciones. Así que reorganizaron los dormitorios. Parpadeé varias veces. ¿Y ahora dónde voy a dormir? Cyrus sonrió. Con nosotros. Se señaló a sí mismo y luego a Chomli. A partir de hoy, Chomli, tú y yo seremos compañeros de habitación. Miré a Chomli. Luego a Cyrus. Después suspiré. Bueno. Supongo que no está tan mal. Chomli sonrió. Solo hay una regla. Lo miré con curiosidad. ¿Cuál? No me robes el queso fundido. Lo señalé con total seriedad. Y tú no me robes las galletas. Cyrus soltó una carcajada. Creo que voy a tener que poner un candado en la alacena. Toda la habitación volvió a llenarse de risas. Así que al final no pude irme a mi habitación. Y, siendo sincero, ni siquiera me molestó. La fiesta continuó durante casi toda la noche. Comimos, reímos, contamos anécdotas. Incluso Bastión terminó riéndose de algunas tonterías que decía Cyrus. Cuando ya era bastante tarde, la conversación pasó a un tema mucho más serio. Las estrategias para el duelo de mañana. Todos comenzaron a darle ideas a Aidin. Bastión analizaba posibles jugadas. Alexis proponía distintas formas de responder a ciertos mazos. Yo escuchaba en silencio, hasta que recordé algo. Metí la mano en mi deck. Saqué una carta, y se la extendí a Aidin. Toma. Es un regalo. Ella la recibió con curiosidad. Para mí. Asentí. Quiero que ganes mañana. Aidin bajó la vista para observar la carta. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Dieta de daño? Sonreí. De seguro te servirá. Aidin sujetó la carta contra su pecho. Luego se acercó un poco y, en voz muy baja, susurró para que solo yo pudiera escucharla. Te perdono. De momento.
Parpadeé un par de veces. La vi regresar con el resto del grupo como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, yo seguía completamente confundido. Pensé unos segundos. ¿Y ahora qué hice? El gran día por fin había llegado. Sentí que alguien sacudía mi hombro. Yami, despierta. Abrí los ojos lentamente. Era Cyrus. Bostecé mientras me sentaba en la cama. ¿Saben qué? No estaba nada mal. Ya tenía una alarma humana. Así que era bastante feliz. Cyrus sonrió. Vamos, Yami. Chonbli ya estaba listo desde hacía rato. Hoy es el día. Aidin está practicando en el escenario. Tenemos que avisarle que debemos ir al muelle para recibir a la Academia del Norte. Asentí mientras terminaba de acomodarme la chaqueta. Y eso hicimos. Bueno. En realidad solo fuimos Cyrus y yo. Chonbli prefirió ir directamente al muelle. Así corro una sola vez. No podía discutir esa lógica. Después de unos minutos llegamos al escenario de duelos. Desde la entrada vimos a Aidin. Pero no estaba sola. Sus monstruos estaban invocados frente a ella. Ella los observaba con una sonrisa llena de determinación. Vamos, chicos. Hoy tenemos que ganar. Yami espera mucho de nosotros. Así que daremos todo lo que tenemos. Los monstruos respondieron al unísono. Asintieron con fuerza, completamente decididos. No pude evitar sonreír. Cyrus tragó saliva. Parecía que le daba pena interrumpir aquel momento. Aún así levantó la mano. Ejem. Aidin. Estamos aquí. Aidin dio un pequeño salto del susto. Su rostro se puso completamente rojo. Desvió la mirada, claramente avergonzada. Eto. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Cyrus tardó unos segundos en responder, hasta que abrió mucho los ojos. Cierto. Se dio un golpe en la frente. Tenemos que recibir a la Academia del Norte. Están a punto de llegar al muelle. Hubo un segundo de silencio. Los tres nos miramos. Y salimos corriendo al mismo tiempo. Mientras corría detrás de ellos, no pude evitar pensar una cosa. A este paso. Voy a terminar internado otra vez antes de que empiece el duelo. Cuando llegamos al muelle, un enorme submarino emergía lentamente del agua. Vaya. Eso sí que no me lo esperaba. La compuerta comenzó a abrirse. Del interior salió un hombre mayor. Era calvo por la parte delantera de la cabeza, tenía el cabello puntiagudo hacia atrás y llevaba una llamativa chaqueta amarilla. Caminó hasta donde estaba el director Shepard. Ambos se dieron un fuerte apretón de manos. Bien. Por fin ha llegado el día. Hoy comenzará el torneo interescolar. Nadie alcanzó a decir nada más. Aidin dio un paso al frente. Miró fijamente al director de la Academia del Norte. Oiga, viejo. ¿Dónde está mi rival? El anciano arqueó una ceja. Vaya. Así que tú eres la famosa maravilla de la Academia de Duelo. Aidin sonrió con orgullo. Así es. El director del norte soltó una pequeña risa. Sí. Una maravilla. Porque nadie entiende cómo llegaste hasta aquí. El ambiente se volvió tenso. No pude evitar intervenir. Oh. Todos giraron la cabeza para verme. Sonreí de lado. Así que usted es el director de la Academia del Norte. Hice una breve pausa. Sabía que eran unos fracasados. Pero no pensé que tanto. El anciano frunció el ceño. Yo continué. ¿Les dio miedo enfrentarse directamente contra Zane? ¿Por eso eligieron desafiar a una alumna de primer año? El director apretó los dientes. Parecía dispuesto a responder. Pero, antes de que pudiera abrir la boca, se escuchó un grito detrás de él. Jessie vencerá. Otro grupo respondió inmediatamente. Jessie ganará. Las voces se multiplicaron. Los estudiantes de la Academia del Norte comenzaron a apartarse, formando un camino. Una figura avanzó lentamente entre ellos. Una chica de cabello negro caminaba con una sonrisa llena de confianza. Era Jessie. Sonreí para mis adentros. 1, 2, 3 apuestas ganadas. Y todavía faltaba la de Jazmín. No pude evitar sonreír. Hoy iba a desayunar, almorzar y cenar galletas. Jessie dio unos pasos al frente. Nos observó a todos con una sonrisa llena de confianza. Luego señaló directamente hacia la Academia de Duelo. Así es. He vuelto. Y esta vez vengo por mi venganza. Un silencio incómodo se apoderó del muelle. Pero duró apenas unos segundos. De repente, se escuchó el ruido de varios motores. ¿Eh? Todos levantamos la vista. Varios helicópteros aparecieron sobre nuestras cabezas. Al mismo tiempo, una larga fila de camionetas comenzó a entrar al puerto. En los costados podía leerse el nombre de distintas cadenas de televisión. Las puertas se abrieron. Decenas de reporteros salieron corriendo. Cámaras, micrófonos, fotógrafos. Todos comenzaron a rodear el lugar. Los flashes empezaron a iluminar el muelle sin descanso.
¿Qué demonios?, murmuré mientras observaba todo aquel caos. Entonces escuché la voz de Jessie. ¿Qué hacen ustedes aquí? Miré hacia arriba. En uno de los helicópteros había 3 personas saludándola con entusiasmo. Sus hermanos. Uno de ellos se inclinó desde la puerta del helicóptero y respondió con una enorme sonrisa. ¿No es obvio? Vinimos a celebrar tu futura victoria. Otro levantó el pulgar. Además, todo el duelo será transmitido por televisión nacional. Los camarógrafos comenzaron a preparar sus equipos. Los reporteros ya discutían quién tendría la mejor toma. No pude evitar silbar. Vaya. Creo que este duelo acaba de volverse muchísimo más grande de lo que esperaba. Miré de reojo a Aidin. Ella no apartaba la vista de Jessie ni un solo segundo. Y Jessie solo sonreía con una confianza absoluta. Parecía convencida de que aquella victoria ya tenía dueña. Poco después, todos nos dirigimos hacia el escenario principal de la academia. Las gradas ya estaban completamente llenas. Había alumnos por todas partes. Profesores, reporteros, camarógrafos. Parecía la final de un campeonato mundial. Miré a Cyrus. Guárdame un asiento. Él asintió. ¿A dónde vas? Sonreí. A comprar un par de galletas. No pienso ver este duelo con el estómago vacío. Cyrus soltó una risa. Está bien. Pero no tardes. Levanté el pulgar y me alejé en dirección a la tienda. Mientras caminaba por uno de los pasillos, escuché unas voces. Una puerta estaba entreabierta. Al principio iba a seguir de largo, hasta que reconocí una de ellas. Era Jessie. No me siento orgulloso, pero la curiosidad pudo más. Me acerqué en silencio y me quedé escuchando. Nuestra parte ya está hecha. Ahora es tu turno, hermanita, reconocí otra voz. Uno de sus hermanos. Conquistar el mundo de los duelos de monstruos. Ser la mejor. Y nunca rendirte. Hubo unos segundos de silencio. Después volvió a hablar. ¿De verdad creíste que podías abandonar tus responsabilidades? ¿Alejarte de nosotros dejando la academia de duelo? Otro hermano tomó la palabra. No lo niegues. Siempre has sido la inútil de esta familia. Apreté ligeramente los puños. Ni siquiera era yo el que estaba recibiendo esas palabras. Y aún así molestaban. La voz continuó. Pero todavía puedes corregir tu error. Demuestra por qué los Princeton somos superiores. Escuché el sonido metálico de un maletín abriéndose. Las cartas que están aquí dentro son de las más costosas del mundo. Así que ya no tienes ninguna excusa para perder. No nos decepciones. El prestigio del apellido Princeton depende completamente de ti. Hubo unos segundos de silencio. Nadie respondió, ni siquiera Jessie. Solo pude escuchar una respiración profunda. Finalmente, uno de sus hermanos habló por última vez. Ahora sal. Esperé unos segundos antes de alejarme de la puerta. No quería que me descubrieran. Mientras retomaba el camino hacia la tienda, no podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Vaya. Si hubiera sabido que cargaba con todo eso. Quizá habría entendido antes por qué estaba tan obsesionada con demostrar que era la mejor. Por un momento. Dejé de verla como alguien arrogante y empecé a verla como otra persona intentando cumplir unas expectativas imposibles. Así que ahora. Miré a los hermanos Princeton uno por uno. Salgan de aquí. Y dejen que la duelista piense con claridad. Ninguno respondió. Se limitaron a mirarme con rabia. Finalmente, uno de ellos chasqueó la lengua. Vámonos. Los dos salieron de la habitación sin decirle una sola palabra más. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Suspiré. Metí una mano en el bolsillo. Toma. Saqué un pañuelo y se lo extendí a Jessie. Ella me miró sorprendida. Sécate esas lágrimas. Le sonreí levemente. Y deja de pensar en lo que ellos quieren. Diviértete. Y sal a ir fuera de ganar. Sin esperar una respuesta, me di media vuelta. Antes de irme pasé junto a la pared. La carta seguía incrustada en ella. La sujeté con 2 dedos y tiré suavemente hasta sacarla. La observé unos segundos. Mierda. Casi perforó la pared. Le di un par de golpecitos para quitarle el polvo. Qué buena calidad tienen estas cartas. Pero no la guardes, se la lancé a ella, dije, capaz esta carta te sirva, mucha suerte. Luego abandoné la habitación como si nada hubiera pasado. Caminé por el pasillo con total tranquilidad. Cuando comprobé que ya no había nadie cerca. Mis piernas dejaron de responder. Me apoyé contra la pared antes de caer al suelo. Llevé una mano al pecho. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escaparse. Joder. Tomé una larga bocanada de aire. Eso estuvo mucho más cerca de salir mal de lo que imaginaba. Cerré los ojos unos segundos. Menos mal que no intentó pegarme. Porque no tenía ni idea de cómo iba a detener el segundo puñetazo. No pude evitar reírme para mis adentros. Definitivamente.
Improvisar se me está yendo de las manos. Después de recuperar un poco el aliento, me puse de pie. Ahora sí. Las galletas no se van a comprar solas. Finalmente compré mis malditas galletas. Ahora sí. Ya puedo disfrutar del espectáculo. Regresé rápidamente a las gradas. Cyrus levantó una mano para indicarme dónde estaban. Yami. Aquí. Me senté junto a Cyrus y Chombley. Abrí la bolsa. Sin decirle una palabra, les ofrecí unas cuantas galletas. Los dos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Cyrus fue el primero en hablar. Cielos. ¿Qué pasó? ¿Desde cuándo eres tan generoso? Tomé una galleta y le di un mordisco. Nada. Simplemente estoy feliz. Chombley sonrió. ¿Por qué vas a ver el duelo? Asentí mientras seguía comiendo. Exactamente. Y porque creo que alguien acaba de recuperar las ganas de luchar. Claro. Eso último me lo guardé para mí. Las luces del estadio comenzaron a encenderse. Toda la multitud estalló en aplausos. Dirigí la vista hacia la arena. En un extremo estaba Aidin, con una sonrisa llena de confianza. En el otro, Jessie. Ya no tenía el rostro lleno de lágrimas. Su expresión había cambiado por completo. Sonreí para mis adentros. Mucho mejor. Las dos levantaron sus brazos al mismo tiempo. Vuelo. Los discos de duelo se activaron con un destello metálico. El estadio entero quedó en silencio. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Las dos duelistas levantaron sus discos de duelo. Vuelo. Aidin, 4000 LP. Jessie, 4000 LP. Jessie fue la primera en mover. Robo. Observó su mano durante unos segundos. Invocó al dragón armado LV3 en posición de ataque. El pequeño dragón apareció rugiendo. Atk. 1200/Def. 900. Después coloco dos cartas boca abajo. Y termino mi turno. Aidin sonrió con confianza. Mi turno. Robó una carta. Al verla, una sonrisa apareció en su rostro. Perfecto. Levantó una carta hacia el cielo. Activo polimerización. El remolino característico de la fusión apareció sobre el campo. Fusión o héroe elemental habían con truco explosivo. Las dos cartas fueron absorbidas por el vórtice. Aparece. Héroe elemental alado con llamas. Un héroe envuelto en fuego descendió al campo. Atk. 2100. El público comenzó a aplaudir. Aidin señaló al monstruo rival. Ataca a dragón armado LV3. El héroe levantó su espada de fuego. Pero, justo antes del impacto, Jessie sonrió. Caíste en mi trampa. Levantó una de sus cartas boca abajo. Activo polímero infernal. La carta liberó una energía oscura que envolvió al monstruo de Aidin. Si mi rival invoca un monstruo de fusión, puedo tomar el control de ese monstruo. Las llamas cambiaron de color. El héroe giró lentamente. Ahora apuntaba hacia Aidin. Todo el estadio quedó en silencio. Jessie sonrió de lado. Parece que hizo una breve pausa mientras miraba de reojo hacia las gradas. Sus ojos se cruzaron con los míos. También Yami será mío. Casi me atraganto con la galleta. Tos. Perdón. Escuché cómo varias personas comenzaban a murmurar. Volví la vista hacia Aidin. Su expresión había cambiado por completo. Podía sentir perfectamente cómo aumentaba su energía espiritual, incluso desde las gradas. Ella apretó los dientes. Colocó una carta boca abajo. Su voz era mucho más seria que antes. Y terminó mi turno. Le di otro mordisco a mi galleta. Creo que Jessie acaba de cometer el peor error posible. Acaba de hacer que Aidin se tome este duelo como algo personal. Jessie sonrió con confianza. Mi turno. Robó una carta. Al verla, sonrió todavía más. Sacrifico a mi dragón armado LV3. El pequeño dragón desapareció envuelto en una luz. Y lo hago evolucionar. Invocación especial. Dragón armado LV5. Un enorme dragón descendió al campo de batalla. Atk. 2400/Def. 1700. Silvé. Mierda. Miré rápidamente el campo. Dragón armado LV5. 2400 Atk. Héroe elemental alado con llamas. 2100 Atk. Esto pinta muy mal. Jessie señaló al monstruo que ahora controlaba. Dragón armado. Ataca directamente. El dragón abrió sus fauces. Pero Aidin no perdió la calma. No tan rápido. Levantó su carta boca abajo. Activo dieta de daño. Una barrera rodeó a Aidin. El ataque impactó de lleno. Sin embargo, el daño recibido se redujo drásticamente. Aidin. 1750 LP. Suspiré aliviado. Menos mal. Aidin robó una carta. Observó su mano unos segundos. La verdad
La tenía bastante difícil. Hasta a mí me costaría salir de una situación así. Entonces sonrió. Activo olla de la codicia. La multitud comenzó a murmurar. Eso me permite robar 2 cartas. Tomó ambas cartas. Las observó. Después colocó 3 cartas boca abajo. Terminó mi turno. Jessie soltó una pequeña risa. ¿Tan desesperada estás por perder? Está bien. Yo misma cumpliré tu deseo. Levantó un brazo. Dragón armado. Ataca. Aidin respondió inmediatamente. Activo negar ataque. El rugido del dragón desapareció. El ataque fue cancelado. Jessie sonrió. Bien. Te salvaste un turno más. Aidin respiró profundamente. Robo. Observó la carta. Entonces sonrió. Una sonrisa que me hizo pensar que acababa de encontrar algo. Activo anillo destructor. El público volvió a murmurar. Elijo destruir. Señaló al monstruo frente a ella. Héroe elemental alado con llamas. Jessie abrió los ojos. Eres estúpida. También recibirás daño igual al del monstruo. Aidin sonrió con tranquilidad. No. Levantó otra de sus cartas. Porque activo anillo de defensa. Una barrera transparente la envolvió. Esta carta evita que yo reciba ese daño, señaló a Jessie. Así que... solo tú lo recibirás. Me quedé unos segundos en silencio. Luego miré a Cyrus. Oye. ¿Ella ya tenía esas cartas? Cyrus negó con la cabeza. ¿No te diste cuenta? Parpadeé. ¿De qué? Cyrus sonrió. Ese anillo destructor era tuyo. Y el anillo de defensa se lo regaló Bastión. Abrí mucho los ojos. Miré nuevamente el campo. Luego mi deck. Y otra vez el campo. Mierda. ¿En qué momento me robó mis cartas? Pero justo cuando la espada de Filoso estaba a centímetros de impactar. Jessie levantó la mano. Su mirada ya no mostraba miedo, solo determinación. No. Respiró profundamente. No perderé. Apretó la carta que tenía boca abajo. ¿Y si voy a perder? Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Te llevaré conmigo. La carta se abrió. Una inmensa explosión cubrió toda la arena. Activo mi carta trampa. Estallido final. Fruncí el ceño. ¿Eh? Miré a Cyrus. Él también parecía confundido. ¿Qué carta es esa? Negó con la cabeza. Nunca la había visto. Sonreí para mis adentros. Normal. Porque esa carta la hice yo. Jessie levantó el brazo. Su efecto destruye todos los monstruos que haya en el campo. Filoso y Chispitas quedaron envueltos por una gigantesca explosión. En la pantalla apareció el cálculo. Filoso. 2600 ATK. Chispitas. 1600 ATK. ATK total. 4200. Daño total. 4200. Daño para cada duelista. 2100. Abrí los ojos de par en par. ¿Qué? Los puntos de vida comenzaron a descender. Jessie. 1900, 0. Aidin. 200, 0. El estadio entero quedó completamente en silencio. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. Las 2 duelistas permanecían inmóviles. El juez observó ambos marcadores. Los 2 mostraban exactamente lo mismo. 0 LP. Era un empate. El estadio explotó. Aplausos, silbidos, gritos. Todo el público se puso de pie. Empate. ¡Qué duelo! ¡Increíble! Por un instante, el ruido fue tan ensordecedor que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Los 2 marcadores seguían mostrando lo mismo. 0 LP. De pronto, los hermanos Princeton descendieron apresuradamente hacia la arena. Uno de ellos señaló a los camarógrafos. Corten la transmisión. Ahora. Los productores comenzaron a dar órdenes desesperadas. Las pantallas gigantes se apagaron. Las cámaras dejaron de emitir. En cuanto comprobaron que ya no estaban al aire. Todo cambió. Uno de los hermanos sujetó a Jessie con fuerza del cuello de la chaqueta. El otro comenzó a gritarle. ¿Qué demonios hiciste? Tu único trabajo era ganar. Jessie permanecía con la cabeza agachada. No respondió. No sirves para nada. Eres una vergüenza para el apellido Princeton. Lo único que puedes hacer ahora es casarte con alguien rico. Porque como duelista no vales nada. Sentí como la sangre me hervía, otra vez. Sin pensarlo, salté desde las gradas, caí sobre la arena, y corrí directamente hacia ellos. De un manotazo aparté las manos con las que sujetaban a Jessie. Ella dio un paso hacia atrás. Los 2 hermanos me fulminaron con la mirada. Yo hice exactamente lo mismo. ¿Qué mierda les pasa? Uno de ellos dio un paso al frente. Perdió contra una maldita Slifer. Escupió las palabras con desprecio. Es una decepción para el apellido Princeton. Los observé unos segundos. Entonces. Sonreí.
Así que ese es el problema. Guardé silencio un instante. Perfecto. Activé mi disco de duelo. Las ranuras comenzaron a iluminarse. El sonido mecánico hizo que todos los presentes voltearan a verme. Señalé directamente a los dos hermanos. Entonces tengamos un duelo. Los dos fruncieron el ceño. Sonreí aún más. Ustedes dos. Hice una breve pausa. Contra mí. Sonreí. A ver. Miré fijamente a ambos hermanos. ¿Quién es la verdadera basura? Los dos Princeton soltaron una carcajada. Muy bien. Uno de ellos chasqueó los dedos. Varias personas bajaron inmediatamente hasta la arena. Traían un disco de duelo completamente nuevo. Y un deck. A mí, el amigazo de Cyrus me trajo mi disco de duelo. Tomé esas cosas sin apartar la mirada de ellos. Nos alejamos unos metros para dejar espacio. En ese momento sentí que alguien sujetaba suavemente mi brazo. Era Jessie. Negaba con la cabeza. No lo hagas. Por favor. Este es un asunto de mi familia. No te metas. Bajó la mirada. Te destruirán. Tienen las cartas más caras del mundo. La observé unos segundos. Luego miré detrás de ella. Aidin estaba de pie junto a Cyrus. Sonrió. Y levantó el pulgar. No pude evitar devolverle una pequeña sonrisa. Volví a mirar a Jessie. Le acaricié suavemente el cabello. Confía en mí. Ella abrió un poco los ojos. No respondió. Simplemente caminó lentamente hasta colocarse junto a las gradas. Los dos hermanos activaron sus discos de duelo. Yo hice lo mismo. Slade Princeton sonrió con superioridad. Empiezo yo. Robó una carta. Activo destrucción de manos. Todos descartamos nuestras manos. Y robamos la misma cantidad de cartas. Luego levantó otra carta. Ahora. Destierro un monstruo de luz y uno de oscuridad de mi cementerio. Un enorme círculo mágico apareció sobre la arena. Invocación especial. Soldado del brillo negro, enviado del principio. Un gigantesco guerrero descendió envuelto en energía dorada y oscura. Atk. 3000/Aleph. 2500. El público comenzó a murmurar. Coloco una carta boca abajo. Y termino mi turno. Me miró con una sonrisa burlona. ¿Ves, niño? Así se juega un duelo. Señaló a Jessie sin siquiera mirarla. No como la basura que tienes al costado. Sentí como algo dentro de mí comenzaba a hervir. Tranquilo. Aguanta un poco más. Jalger Princeton dio un paso adelante. Ahora es mi turno. Robó una carta. Sin perder tiempo levantó otra. Destierro un monstruo de luz y uno de oscuridad. Una segunda columna de luz apareció sobre el campo. Invocación especial. Dragón emperador del caos, enviado del fin. El inmenso dragón rugió con fuerza. Atk. 3000/Aleph. 2500. Jalger comenzó a reír. ¿Lo ves, inútil? Miró directamente a Jessie. Así se juega. El estadio quedó completamente en silencio. Sentí como la rabia terminaba por consumir cualquier intento de mantener la calma. A la mierda todo. Respiré hondo. No me contendré. Levanté el brazo. Recen, hijos de puta. Un aura carmesí comenzó a envolver todo mi cuerpo. El aire a mi alrededor empezó a vibrar. Las luces del estadio parpadearon. Algunas personas retrocedieron por instinto. Miré mi mano. Activo mi carta mágica. Dracotail Ketu. Una carta salió disparada de mi deck. Su efecto me permite añadir un monstruo Dracotail a mi mano. Elijo a Dracotail Faimena. Sonreí. Y como mi rival controla monstruos. Activo su segundo efecto. Fusión instantánea. Las cartas de Mululu y Faimena fueron absorbidas por un enorme círculo mágico. Fusión. Aparece Dracotail Artalion. El gigantesco dragón descendió rugiendo. Atk. 3000/Aleph. 2500. Cuando Artalion es invocado. Devuelvo una carta del campo a la mano. Señalé al monstruo de Jalger. Regresa, dragón emperador del caos. El dragón desapareció en un destello. Y eso no es todo. Las dos Dracotail utilizadas como material activaron sus efectos. Coloco boca abajo Raw Dracotail y cola Dracotail. Levanté otra carta. Activo Raw Dracotail. Fusión usando un monstruo de mi mano y otro directamente desde mi deck. Un segundo círculo mágico apareció. Ven, Dracotail Gulamel. Atk. 2800/Aleph. 2300. Las cadenas de efectos continuaron. Úrgula. Pan. Frixul. Uno tras otro, los efectos de los Dracotail comenzaron a resolverse. Cuando todo terminó. Mi campo estaba completamente lleno. Entonces levanté una última carta. Equipo poder de mago a Pan. Observé mis cartas colocadas. 5 cartas boca abajo. Eso significa. Una inmensa corriente de energía envolvió al monstruo. Atk.
2700, 5200. Todo el estadio guardó silencio. Nadie decía una sola palabra. Y todavía falta una cosa más. Señalé al guerrero de Slade. Gulamel, efecto rápido. Destruye al soldado del brillo negro, enviado del principio. Una llamarada lo envolvió por completo. El monstruo desapareció. Miré fijamente a los hermanos Princeton. Empiecen a llorar, hijos de puta. No duraron ni un turno. Extendí el brazo. Arcalión. Gulamel. Ataca a Jalger. Los dos dragones rugieron. Pero algo no estaba bien. Las bolas de fuego no parecían hologramas. Podía sentir el calor en mi rostro. Las gradas comenzaron a agitarse. Algunas personas retrocedieron aterradas. ¿Qué demonios? ¿Qué me está pasando? No. Estoy materializando a mis monstruos. La ira no me dejaba pensar. Solo escuchaba un grito. Era de Jalger. Escuché cómo gritaba del dolor. Mi visión se teñía de rojo. Pan. Acaba con Slade. El enorme Dracotail se lanzó hacia adelante. Su cuerno quedó envuelto por una violenta corriente de viento. La onda de impacto recorrió toda la arena. Cuando Slade recibió la cornada escuché como algunas costillas se rompían. Los hermanos Princeton quedaron completamente paralizados ante lo que acababan de presenciar. Y, por primera vez desde que comenzó aquel duelo, el miedo apareció en sus rostros. Jalger permanecía tirado en el suelo. Estaba chamuscada completamente. Slade se sujetaba el abdomen. Estaba completamente morado e intentaba recuperar el aire. Los dos me miraban con una mezcla de dolor y terror. Caminé lentamente hasta quedar frente a ellos. Me agaché. Les di un par de pequeñas palmadas en la mejilla. ¿Qué pasó? Sonreí. ¿No eran ustedes los genios de la familia Princeton? Ninguno respondió. Vaya. No pudieron vencer a un simple Slifer. Negué con la cabeza mientras soltaba una pequeña risa. Es más, ni siquiera duraron un turno. Levanté la vista hacia todo el estadio. Con las cartas más caras del mundo. Volví a mirar a los dos hermanos. ¿Qué pasó, Princeton? ¿Ahora tienen miedo? Sus rostros estaban completamente pálidos. Por primera vez desde que los conocía. No vi arrogancia en sus ojos. Solo miedo. Señalé entonces a Jessie, que observaba la escena sin poder creer lo que estaba pasando. Miren la diferencia. Su hermana empató en un duelo 1 contra 1. Hice una breve pausa. Luego los señalé nuevamente. En cambio ustedes dos. Solté una carcajada. Ja. No duraron ni un turno en un 2 contra 1. Abrí los brazos. ¿Y ahora? Vamos. Hablen. Hace un rato tenían mucho que decir. Ninguno abrió la boca. El silencio era absoluto. Todo el estadio había quedado completamente mudo. Nadie aplaudía. Nadie gritaba. Miles de personas observaban la escena sin apartar la vista. Y, por primera vez en mucho tiempo, los hermanos Princeton comprendieron lo que se sentía estar del otro lado de la humillación. Volví a agacharme frente a ellos. Los dos seguían temblando. Me acerqué lo suficiente para que solo ellos pudieran escucharme. Escúchenme bien. Mi voz era apenas un susurro. Si algún día me entero de que volvieron a hacerle algo a Jessie, los miré fijamente a los ojos. Les juro que no volverán a abrirlos. Los dos tragaron saliva. Asintieron una y otra vez, incapaces de pronunciar una sola palabra. Sonreí. Perfecto. Luego recordé algo. Ah, cierto. Señalé sus decks. Una pregunta. ¿Les sigue sirviendo el dragón y el caballero? Los dos me miraron confundidos. Porque si ya no los quieren. Me encogí de hombros. Me los puedo quedar. Jalger tartamudeó. Ese sí. No hay problema. Saqué ambas cartas de su deck. Las observé unos segundos. Gracias. Las guardé tranquilamente en mi caja de cartas. Di media vuelta, pero me detuve. Ah. Y una cosa más. Los dos levantaron lentamente la cabeza. Sonreí. Esto es por lo de los vestuarios. Levanté la pierna dispuesto a darle una patada a Slade. Pero, antes de hacerlo, sentí unos brazos rodeándome por detrás. Me quedé inmóvil. Era Jessie. Se aferraba a mí con fuerza. Noté como un par de lágrimas caían por sus mejillas. Ya está. Su voz apenas era un susurro. Ganaste. Todavía podía sentir la rabia quemándome por dentro. Una parte de mí quería seguir. Quería hacerles pagar todo. Pero su abrazo era cálido. Poco a poco, la ira comenzó a apagarse. Suspiré. Bajé lentamente la pierna. Me giré apenas lo suficiente para mirar a los hermanos Princeton una última vez. Mírense. Señalé a Jessie. Su pequeña hermanita tuvo más piedad y consideración con ustedes de la que ustedes tuvieron en toda su vida como hermanos mayores. Guardé silencio unos segundos.
Fueron una verdadera mierda de hermanos. No esperé una respuesta. Simplemente abandoné el estadio. Nadie intentó detenerme. Ni siquiera miré hacia atrás. Salí de la academia. Seguí caminando, sin rumbo, hasta llegar al bosque. Solo entonces. Toda la rabia que había estado conteniendo volvió a salir. ¡Ah! Golpeé el tronco de un árbol con todas mis fuerzas. Una vez, otra, y otra más. Cada golpe hacía que la corteza se resquebrajara un poco más. Mis nudillos comenzaron a sangrar, pero no me importaba. Seguí golpeando, hasta que las fuerzas me abandonaron. Caí de rodillas, respirando con dificultad. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Tal vez minutos, tal vez horas. Poco a poco. La respiración volvió a la normalidad. La ira desapareció, y el silencio del bosque volvió a hacerse presente. Una tenue luz salió de mi deck. Levanté la vista. La carta de Mululu brillaba con intensidad. Poco a poco, aquella luz tomó forma hasta convertirse en la pequeña dragona. Cruzó los brazos y me observó con una expresión de preocupación. ¿Ya te calmaste? Respiré hondo. Sí. Ella asintió lentamente. Permanecimos unos segundos en silencio, hasta que finalmente hablé. ¿Qué demonios me pasó? Miré mis manos. Todavía tenían sangre. Nunca antes me había enojado así. Mululu se sentó a mi lado. Es normal. La miré confundido. Acumulaste demasiada energía espiritual. Tomó una pequeña rama del suelo y comenzó a dibujar círculos sobre la tierra. La estuviste reprimiendo durante mucho tiempo. Y cuando explotaste, no solo liberaste esa energía, hizo una pequeña pausa. También liberaste todas las emociones que habías estado conteniendo. Bajé lentamente la cabeza. Así que era por eso. Ella asintió. Exactamente. Suspiré. Entiendo. Miré el cielo entre las ramas de los árboles. ¿Y ahora qué hago? Mululu sonrió con ternura. Comer galletas siempre te hace feliz, ¿no? No pude evitar soltar una pequeña risa. Negué con la cabeza. La verdad. No tengo hambre. Me senté al pie del árbol. Abracé mis piernas. Escondí la cabeza entre las rodillas mientras cruzaba los brazos sobre ellas. El bosque estaba completamente en silencio. No quería hablar. No quería pensar. Solo. Sentía un enorme vacío en el pecho. Mis ojos comenzaron a arder. Quería llorar. Y ni siquiera entendía por qué. Mululu no dijo absolutamente nada. Simplemente se acercó. Se sentó a mi lado. Y apoyó suavemente su cabeza contra mi hombro. No intentó darme un discurso. No intentó animarme. Solo permaneció allí, acompañándome en silencio. Por alguna razón. Eso era exactamente lo que necesitaba. Cuando por fin recuperé un poco la compostura, me dirigí hacia el muelle. Creo que la Academia del Norte ya debe estar por irse. Al llegar, me encontré con un escenario improvisado. Todos los alumnos de ambas academias estaban reunidos. En el centro se encontraban el director Shepard y el director Foster. El encuentro terminó en empate, dijo Foster con una sonrisa. Shepard cruzó los brazos. Entonces hagamos una revancha, señaló directamente hacia mí. Esta vez enviaré a nuestro verdadero as, Yami. Todos voltearon a mirarme. Yo permanecí completamente serio. Foster levantó ambas manos entre risas. No, gracias. Estoy perfectamente bien así. Acepto mi derrota. Las carcajadas no tardaron en extenderse por todo el muelle. Incluso varios alumnos de Obelisk comenzaron a reír. Yo no reaccioné. Solo observaba la escena en silencio. Momentos después entregaron el premio al director vencedor. La señorita Dorothy sonrió con picardía. Y, ante los aplausos de todos, le dio un beso en la mejilla a Shepard. El director casi parecía haber ganado un campeonato mundial. Las risas volvieron a llenar el ambiente. Poco después comenzaron los preparativos para partir. Los alumnos de la Academia del Norte subieron al barco uno por uno. Entre ellos estaba Jessie. Sin embargo, antes de subir, se dio la vuelta. Miró directamente al director Foster. Bajó ligeramente la cabeza. Lo siento, director Foster. El anciano sonrió con amabilidad. No tienes nada por lo que disculparte. Jessie respiró profundamente. Luego miró hacia Shepard. Yo. Hizo una breve pausa. Pertenezco a la Academia de Duelo. Y si al director Shepard no le molesta. Sonrió con timidez. Me gustaría volver. Shepard soltó una carcajada. ¿Molestarme? Abrió los brazos. Claro que no. Nos encantará tenerte de vuelta. Banner acomodó sus lentes. Aunque hay un pequeño detalle. Todos lo miraron. ¿Cómo abandonaste la academia y ahora vuelves a ingresar? Sonrió. Tendrás que empezar nuevamente como alumna de Slifer Rojo. Jessie no mostró la menor molestia. Al contrario, sonrió con tranquilidad. Lo acepto.
Algunos alumnos comenzaron a aplaudir. Yo simplemente asentí una sola vez. Bueno. Me di la vuelta. Yo me voy a descansar. No hice ninguna broma. No sonreí. Ni siquiera esperé una respuesta. Simplemente caminé de regreso a mi dormitorio, mientras todos celebraban el final del torneo. Yo solo podía pensar en una cosa. ¿Qué fue exactamente lo que pasó conmigo? Abrí la puerta de mi habitación. El cuarto estaba completamente oscuro. Ni siquiera me molesté en encender la luz. Cerré la puerta con cuidado. Dejé el disco de duelo sobre el escritorio. Las cartas de los Princeton quedaron encima. Las observé unos segundos. Luego desvié la mirada. No tenía ganas de verlas. Me dejé caer sobre la cama. El techo parecía más interesante que cualquier otra cosa. Silencio. Respiré profundamente. ¡Qué día de mierda! No hubo respuesta. Giré apenas la cabeza. Me quité la campera. Fue entonces cuando vi mis manos. Los nudillos seguían ensangrentados. Las observé durante un largo rato. Estuve a punto de matarlos. Esa idea no dejaba de repetirse. Cerré lentamente el puño. Y lo peor es que una parte de mí quería hacerlo. Apreté los dientes. No me gustaba admitirlo, pero era verdad. Si Jessie no me hubiera abrazado, no sabía cómo habría terminado todo aquello. En ese momento, una pequeña luz salió de mi deck. Mululu apareció flotando frente a mí. No dijo absolutamente nada. Simplemente caminó hasta la cama. Se sentó a mi lado. Después, apoyó suavemente su cabeza sobre mi hombro. Hoy tuviste miedo de ti mismo, ¿verdad? No respondí, porque tenía razón. Permanecimos varios minutos en silencio, hasta que cerré lentamente los ojos. Mululu. ¿Sí? Gracias. Ella sonrió. Para eso está una familia. Sentí un nudo en la garganta. No respondí, solo me acomodé en la cama. El cansancio terminó por vencerme. Las últimas palabras que escuché antes de quedarme dormido fueron un susurro. Buenas noches, Yami. Mañana será un día mejor, poco a poco. Todo quedó en silencio, y, por primera vez desde que llegué a la academia de duelo, dormí sin soñar.